hay en este momento en el que estamos grabando y en este momento en el que usted nos está viendo, una discusión, hay varias, ¿no? Pero hay una discusión que se queda normalmente en los titulares. La discusión es, ¿entran o no entran los tanqueros iraníes con gasolina para el régimen? Parece que de entrar ya entraron, por lo menos nada en contrario nos los hacía ver. Pero el asunto es, Alberto, como siempre, que la discusión de lo que sale en los titulares es lo superficial, siempre. Y si se profundiza, estamos hablando de asuntos geopolíticos de alto nivel que no pueden ser revisados a través de los titulares de prensa general no especializada. Ahora, si a mí me hablan de medios de comunicación dedicados a profundizar en el asunto, quizá uno podría decir, bueno, ya aquí estamos entrando en análisis. Y me parece importante porque, como siempre, para simplificar las cosas, se ha entrado en que es un éxito que entren los tanqueros o es un fracaso que entren los franqueros. O sea, los tanqueros. Se mide la cosa en éxito o fracaso, sin ver el fracaso que se puede esconder detrás de un éxito inicial o el éxito que se puede esconder detrás de un fracaso. Y para eso, Alberto, mira, hay un artículo que me llegó de David Morán, uno de los directivos de La Patilla, quien es, por cierto, especialista en petróleo. Y nos indica lo siguiente. Él habla no de los tanqueros, él dice tanqueritos, porque dice que el tamaño es pequeño. Él habla de que el primero que viene, que es el que más se ha publicitado, que es el Fortune, carga 300, mejor que será toneladas métricas, ¿no? De gasolina, el otro 345, etcétera. Él dice que vienen en total aproximadamente 253 mil millones de litros, es decir, 253 mil toneladas de gasolina. Y él dice además lo siguiente, y aquí es donde está el análisis importante geopolítico que profundiza. Las refinerías en Irán producen 100 millones de litros al día en gasolina, de los cuales 90 millones de litros se consumen internamente en un mercado racionado y subsidiado. Qué sorpresa. Los 10 millones, los 10 mil millones, no, 10 millones, 10 millones de litros al día se lo venden a sus vecinos del Golfo Pérsico. Con la pandemia, el consumo local y de la zona de gasolina se derrumbó, por lo cual tenían algún excedente almacenado. Con respecto al envío a Venezuela, más que una operación comercial, es una operación propagandista por una sola vez de la autocracia religiosa de Irán. Ni PDVSA ni Petroparas tienen la capacidad financiera ni logística de mantener esa operación. Y mucho menos con tanqueritos que son costosísimos en ese tramo por su poca capacidad de carga. A mi entender, los buques llegarán, se irán y no volverán. Como Chávez, que se murió y no volverá. PDVSA debe dejar de simular que trabaja y ponerse a trabajar de verdad en producir localmente los combustibles. Ahí tiene un parque refinador inmenso y no hay excusa. Eso ya es consideración del autor. Pero creo que los datos técnicos en momentos como estos son importantes. Porque ahí nos permite entonces, él utiliza el término de que es un acto propagandístico. ¿Qué intenta propagandear Irán? Irán intenta propagandear, te pregunto, Alberto, que es capaz de darle una cachetada al gigante, ¿verdad? El enano que es capaz de tocarle las nalgas a Schwarzenegger y echar a correr, ¿no? O simplemente Irán está haciendo un negocio y lo estará explicando como un negocio. En un momento, acá hay excedente de gasolina por todas partes, entonces lo estoy vendiendo a ellos lo están pagando, ahí no hay nada ilegal. A pesar de las sanciones que pesan sobre Irán y sobre el régimen venezolano. A todas estas, si le hincamos el diente a esto, ¿hasta dónde nos lleva, Alberto? Bueno,
Daniel, lo que no se dice es lo que realmente ha pasado seguramente, que el petróleo llegó a estar en valores negativos, o sea que tú tenías que pagar para que te aceptaran tu petróleo. Ahora pues está en 10, 15, 20 dólares el barril de gasolina, debe estar en el doble o el triple, muy bien. De manera que lo que Venezuela necesita agónicamente, que alguien le facilite, le haga llegar gasolina, la está pagando a un precio que, por poco que sea, le sirve a quien se la vende porque no tiene a quien vendérsela. Porque hay una baja brutal del consumo y de refinación y hay un problema de almacenamiento brutal. Nadie sabe qué hacer, cómo se puede mantener los volúmenes de producción, porque el consumo se derrumbó, por eso el precio cayó. Entonces, estos locos han saqueado bueno, una parte va a bolsillos privados, como los Rodríguez Zapatero, porque tiene su mina, según dice Pilar Córdoba. Ella también debe tener su mina. El Alzheimer tiene no sé cuántas minas que financian el Hezbollah. Esas son operaciones trianguladas incluso. Tú le mandas la plata, le mandas la droga a Hezbollah para que ellos se alivien pues financieramente y yo te mando esa gasolina. O sea, aquí no hay una gran operación financiera por parte de Irán, pero no va a perder plata porque es mejor mandársela a Maduro que tenerla almacenada en Irán porque no se puede consumir, que es lo que explica el excelente amigo Morán. Morán. Entonces, ese tema de por qué lo hicieron, por supuesto que debe ser de propaganda, pero más es de Maduro que de Irán. ¿Cómo habrá sido la tenacidad de aquel pedimento? Manden esos barriles que los necesitamos y sobre todo para hacer ver que Estados Unidos no tiene derecho a bloquearnos, etcétera. Bueno, Irán entonces se presta para ello. Estados Unidos no necesita andar confrontando a Estados Unidos, porque si lo quisiera confrontar, en la esquina ahí, en el estrecho de Hormuz, tiene naves yanquis de todos los colores, habidos y por haber, flota guerrera, misilística, qué sé yo, petroleros, hay, no sé, 100 diarios que pasan por allí. Ellos pudieran tener actos hostiles, pero esto de hacer venir desde allá, eso es más madurista que otra cosa. Debe ser una insistencia. Es como esos viajes a Moscú que echa Maduro. ¿A qué carajo va a Moscú, Dios mío? Por vez número 55 creo que ha ido a Moscú. Bueno, a nada, a nada. Es un abrazo. Ni Fidel Castro en la época de la Unión Soviética viajó tanto a Moscú. Entonces, esto para mí, todo eso es secundario. Eso es de esas tonterías que se dicen ahora, que lo que basta es la percepción, no la realidad, sino cómo se percibe. Bueno, que perciba lo que le da la gana. Mira, tú buscas ¿cómo se llama? Una línea que yo haya escrito o una frase completa sobre esta bendita viva la gasolina de la importación iraní o los barcos iraníes y no lo vas a conseguir porque es que no me meto en esa cosa que es el entretenimiento de la semana. Esto lo que es sobre todo, por encima de todo, es la bladera de bolserías de cuanto improvisado este analista ahí en Venezuela y cuanto improvisada propaganda. ¿Ah? Sí, analistas. Analistas. Ah, ¿por qué no se quedan quietos, chicos? Mira, Pareciera yo que es tengo como por una norma hace obligación, varios años, Daniel, yo tengo pero es por una norma dejar que obligación. las cosas pasen para analizarlas. Los hechos, esperemos los Los hechos, hechos. ver los hechos. Y en función de los hechos hablemos. Lo que pasa es que acuérdate que como estamos en una guerra real, y en una guerra la primera víctima es la verdad, la propaganda está por encima de la información. Y entonces la gente no quiere analizar, la gente lo que quiere es tener su parte en la torta de reparto de la propaganda. Entonces la propaganda roja indica gran éxito de la revolución que ha puesto de rodillas al imperio. Y la Pero propaganda... con eso. La pregunta mía es, ¿qué es lo que gana? El propio imbécil Maduro, ¿qué es lo que gana con eso? Posicionarse. Yo me imagino que un chavista obtendrá muchos réditos mientras mayor le cargue la tinta a la propaganda contra el imperio con este acto. Y entonces, bueno, pasarán 2 semanas. Esto es como cuando tú le pones, salvando las distancias, cuando le ponen a un enfermo este tipo de medicamentos que los activan y sin curarlo. Y entonces, ajá.
ha tenido como un resurgir una cosa, pero eso no lo está curando. Y de repente cuando se acabe el efecto, bueno, la cosa será peor. Pero el asunto es que, vuelvo y te repito, que ¿por qué en vez de analizar? Yo no voy a revisar las razones de ello, pero yo creo que lo ideal es analizar el impacto, el por qué y el impacto de lo que podría ocurrir después. No si es un éxito o un fracaso, porque al fin y al cabo, ¿qué es un éxito o un fracaso en un país que se está muriendo de hambre? Si Estados Unidos o Irán quisieran un acto de guerra, tienen 1000 escenarios allá en el Medio Oriente, en el Golfo Pérsico, en el propio Irak, que es un terreno de disputa, ¿bien?, para iniciar el bendito lío que quiere la gente, casi que se extasían con la posibilidad de una guerra Irán-Estados Unidos. El problema es real y es profundo. Hay un roce, pero donde Irán tiene todas las de perder si se mete. Y Estados Unidos también pierde en el sentido de que se casa una pelea con un segundón de la política mundial que le puede entonces salir el tiro por la culata con un Putin interesado en hacerlo quedar en ridículo a Trump, pero no tan en ridículo como quisiera China, y también, o sea, te puede terminar envolviendo. Y es eso lo que seduce a la gente, ¿no? ¿Cómo fabricar una guerra de bolsillo en su cabeza a partir de los benditos barquitos estos que vienen con gasolina para 10 días? Porque eso es lo que trae. Entonces, ¿qué es lo que está detrás de esa cosa que aparece ser seria y que no es seria? Si fuese seria, Estados Unidos tomaría en cuenta que eso es un paso inaceptable. Es más, la propia diplomacia americana puede estarse también prestando para también dar de comer pues a esa digamos, campañas de asegurarse o no quedar en ridículo. La verdad que yo no veo la razón para que se juegue nada importante detrás de los buques. Lo que sí habría que constatar es que un país que fue primer país productor y exportador mundial de petróleo, un país que tuvo la segunda más grande compañía petrolera del mundo, chico, y que le sacó al petróleo, no sé, 1, 2, 3 trillones americanos de dólares, lo que va de estas 2, 3 décadas. Bueno, es hoy un país incapaz, chico, de sacar 100.000 barriles de petróleo o gasolina de su refinería, porque las hicieron estallar todas, de componentes que dejaron de fabricarse. Es decir, la hecatombe de PDVSA es lo único que hay que, digamos, tener en pendiente para visualizar este tema de los cargueros iraníes. Pues, ¿qué es lo que estamos constatando? Que estos piazos de loco acabaron con la industria petrolera y de refinación de Venezuela. ¿O es que no se acuerdan cuando el propio Chávez dijo que que el show debe continuar, cuando vio estallar el chico la Punta Cardón allá en Punto Fijo? Pues esto es un desastre completo y total. Lo único que puede constatarse es que cómo estaremos de mal que Irán, al otro lado del mundo, nos mande unos barquitos de petróleo que pagaron a precio de oro, literalmente, con oro, porque están mandando es oro, toneladas de oro, para ver cómo carajo pagan, digamos, sacar la cabeza todavía en esas importaciones absolutamente, digamos, agónicamente necesarias. Ahora, y hay que darle a Cuba también, de esos barquitos uno tiene que ir para Cuba, porque esa cuenta todos los días de la revolución cubana tenemos que seguirla pagando 15 y último, el medio millón de vagos del Partido Comunista Cubano. Ahora bien, yo no voy a meterme en esto de las consecuencias de esos barcos que van y vienen, porque eso no es relevante. Es de quinto orden. No es nada importante como para andar opinando como que viene. El problema es que la gente necesita creer que ya se va a desatar la intervención del señor Trump en Venezuela. Y yo le quiero decir que yo no creo hasta no verla. Esto es tan sencillo, porque es que todo puede ser alineado para analizar que efectivamente Estados Unidos debe meterse en Venezuela y debe meterse en este lío. Pero hay muchas razones para aconsejar. ¿Y por qué tiene que meterse ya? Si los venezolanos tienen 21 años haciendo la estupidez de apoyar a ese gobierno, que tenemos una oposición de miserables que ha dirigido durante 21 años el fracaso inveterado permanente de las luchas contra ese gobierno.
porque el último gesto que se ha hecho de Estados Unidos es apoyarle un gobierno, digamos, fantoche allí, un gobierno artificioso del señor Guaidó, que empezó con la torta de hacer un, ¿cómo se llama? Un concierto allí en La frontera. Cúcuta como telón de fondo de la entrada masiva de ayuda humanitaria que administraba allí, pues, en la oposición, pues, con unos tipos que terminaron en los burdeles de Cúcuta y gastándose millones y haciendo negocios de todas clases y poniendo en ridículo la diplomacia latinoamericana y la norteamericana y la colombiana en particular. El fiasco de la gran penetración de la ayuda humanitaria. Ese fue el bautismo de este gobierno de Guaidó. Y así tiene año y medio ya esta historia, poniendo torta tras torta. Y uno, está bien, es que el problema, Dani, es que tenemos una obligación de decir verdades. Y entonces cuando uno dice estas cosas, la gente, chicos, esa angustia y lenta que ella, ¿por qué dice eso? Casi que le dicen a uno, ¿por qué no me mientes? Prefiero que me mienta antes que me diga. Repito, Guaidó solo es un presidente virtual, un presidente para las redes, un presidente para la maniobrilla diplomática del momento. Guaidó no dirige ni una manzana en Venezuela, no puede poner preso ni a un borracho en una esquina, no tiene capacidad para importar nada ni exportar nada. Incluso los millones y millones, que son 200 o 300 millones que le han dado, se los han robado y se los han dilapidado en viajes. Todos estos vagabundos que dirigen la MUD. No han llegado, chicos, un frasquito de mercurio cromo, era que se llamaba esta vaina antes allá, de ayuda sanitaria. ¿Pero de qué? Ni un cafenol, Dios mío. ¿Qué es lo que estamos discutiendo? Un juego, chico, de artificios. ¿Bien? La MUD opina, Guaidó opina, que es el C4, el bicho, ¿cómo se llama? El grupo 4, el G4, pero fíjate algo que de alguna manera... Yo estoy calentando los motores, ¿eh? Ya yo voy a explicar una vaina que quiero explicar. Está muy bien, pero ¿a ti no te parece que ha quedado en evidencia en las últimas 2 semanas, a raíz de los eventos vinculados a la fallida operación Gedeón ideada por ese prócer que intentaron hacer de Cliver Alcalá Cordones y el otro prócer en el que intentaron convertir a un sujeto como JJ Rendón, que termina en la chapuza que termina y que desencadena una serie de eventos dentro del gobierno interino? Y el más importante es que quedan como dispersas las posiciones. Empieza como una degollina dentro del liderazgo de ese G4, pero además de eso asumen el control de la vocería. En este momento lo tiene como nunca antes Alberto Rabel, que de alguna manera tendría razones para tenerlo, porque Alberto Rabel es uno de los grandes causantes de esta desgracia al haber puesto el aparato de su canal para hacer crecer a esa claque de carajitos de la generación 2007, que son los que están gobernando ahorita. Es el peor de todos. No, sin duda. No hubieran podido conseguir uno peor. Un tipo con mayores deudas con la verdad, ¿bien? Un verdadero impostor, un palangrista de 7 suelas, un coordinador de la capitulación por 12, 13 años de Globovisión ante Chávez y ante Maduro. ¿Qué es lo que es Alberto Federico Rabel? Es un gran censor. Ese no te da derecho ni a ti ni a mí a opinar nada que tenga que ver con sus antenas y sus lobbies y sus palangristas y su vaina. Bueno, ese sujeto, si es ahora, como tú dices, el principal portavoz y con lo que hay que agarrarse la silla de los hijos, ay papá, ¿qué es lo que vendrá? Yo lo veo declarando mucho y actuando en efecto como vocero de ese gobierno interino. Y lo que han intentado, o sea, el clavo ardiente del cual se han asido después de la caída de JJ Rendón, pensando que ya el escándalo de la operación Gedeón pasó y no importan los muertos, no importan los presos, no importan las traiciones ni los reales que se robaron, ahorita lo que importa es DirecTV. Ahorita lo que importa es que no porque no sea importante para los verdaderos damnificados, que son los venezolanos que contaban con ese servicio para poder estar por lo menos un poquito conectados al mundo, sino porque ellos se han propuesto
como una razón de Estado el restablecer el servicio de DirecTV. Y el régimen, porque esto son las dos patas del mismo sistema, también. Entonces el régimen dice, no, el DirecTV lo vamos a restablecer nosotros. Y Guaidó dice, no, no, soy yo el que lo va a restablecer. Entonces tienen una guerra y entonces yo vuelvo y me pregunto, ¿y los problemas de fondo qué? El verdadero tema que no los venezolanos no se han metido todavía a analizarlo es cómo se va a hacer para reunir fuerzas internas que hagan colapsar esa piltrafa de régimen madurista. No es posible. Entonces lleguemos a la conclusión, nuestro país ha terminado su etapa histórica como Estado independiente. Debemos comenzar a pensar quién nos ayuda a seguir viviendo como una sociedad civilizada. Porque la etapa civilizada también terminó porque estalló la barbarie. La barbarie en no poder consumir, en no poder curarse, en no poder consumir alimentos, en no poder curarse, en no poder defender tu familia detrás de unas paredes de una casa porque viene un malandro de una patada chicoyente y se lleva a la hija menor tuya, qué sé yo. O sea, ese país de bárbaros, ¿bien? Donde ya empieza a idealizarse a los pranes como futuros líderes políticos, como los sustitutos naturales. Chicos, a mí me daría vergüenza ser un líder político en Venezuela si ya piensan que Wilexi puede sustituirme. Y ese ha sido el caso antes de lo de DirecTV. ¿Te acuerdas? El caso de Wilexi también, de Petare. Así es. Por cierto, ¿qué le pasó a Wilexi? No sé. No, que él salía era por DirecTV. Entonces, no hay señal. Entonces... Lo central es entonces, ¿dónde estamos de esta descomposición en etapa terminal que debe tener un punto de inflexión para decir, empezó otra etapa en la política en Venezuela? Yo creo que eso es lo que no se percibe y la gente quiere como apurarlo. Y ese apurar, entonces tienes operaciones Gedeón, tiene paseatas de, ¿cómo se llama? De este niño, de Guaidó. Tiene iniciativas de Capriles para provocar las elecciones necesarias. O sea, toda clase de imbecilidades que se les ocurren es porque quieren dar respuesta a lo que no tienen respuesta. Que es que el país se nos ha acabado, el Estado que existe ya no marcha más, no funciona más, no puede haber cambios institucionales en lo que significan los escombros de todas las instituciones de 40, 50 años, y hay que entonces inventar una vaina nueva que no saben qué es. Y entonces hay unos más precavidos que hemos dicho, solo una intervención militar de la potencia dominante en Occidente, que es Estados Unidos, puede ayudarnos a salir de eso. Pero entonces empiezan los analistas. No lo hará este año. Lo hará el año que viene. No sé cuándo carajo lo hará, pero el día que lo haga es el día que podríamos decir empezó en serio otra etapa en Venezuela. El tema sigue siendo que la situación que hay en Venezuela no se soluciona ni por una vía negociada, ni por unas elecciones fraudulentas, ni por un pacto entre la cúpula de la oposición falsa y protibularia y el régimen. La solución de... hace 8 o 10 años. Eso está hace muchísimo más, pero entonces el tema es que esto está en manos, la resolución de esto está en manos de los Estados Unidos. Y como la resolución de esto está en manos de los Estados Unidos, el asunto está ahorita en cuándo ocurre eso y de qué manera ocurrirá y qué pasará después. Eso no depende. La gente quiere como acercarlo con los barcos iraníes. Sí, pero eso no depende de que entren y salgan los barcos, ni depende de que se vaya o se quede DirecTV. ¿De qué depende eso? Eso depende de que Estados Unidos resuelva, a su vez, que a nivel mundial la oposición frontal que hay en China contra la primacía norteamericana, y que hasta ahora los chinos no andaban en plan de postularse como potencia alternativa en el plano militar. Ellos tienen su vaina, su ejército cada vez más desarrollado y tecnológicamente extraordinario, pero ellos no quieren ser un imperio rival de zonas de influencia, etcétera, sobre todo porque les era suficiente, fabricar y mercadear.
y vender tecnología y vender no, digamos, absorber tecnología y transformarla en producto. Y se fueron ocupando China, tienen su gran empresa de, ¿cómo se llama esto? De la nueva ruta de la seda, que es una red impresionante de rutas navales, de autopistas aéreas y de toda clase de mecanismos para llegar a Europa por tierra desde China, por ferrocarril de alta velocidad, por rutas con una cantidad de puertos establecidos en el camino. Sí, el plan chino es para gobernar 1 o 2 siglos como potencia dominante en el mercado mundial. Y frente a eso ha venido Trump con un plan distinto. Le dicen, mire, mis amigos, esta Rochela se terminó. Ustedes si quieren tengan su plan, pero no a costilla nuestra, a costilla de nuestros empleos, a costilla de nuestra industria. A ver, industria norteamericana que quiera seguir siendo norteamericana, tiene que venirse para acá, emplear norteamericanos e invertir en la recuperación de todas esas empresas. Y el tipo iba con 10, 15, 20 millones ¿cómo se llama? 4 o 5 millones de empleos recuperados que ya le daban pleno empleo. Y aparece el bendito coronavirus y le dispara ahora a 20 millones, 30 millones el desempleo por esta depresión súbita. Entonces, la cosa hay que repensarla, porque ya no es la competencia comercial con China, ya no es solo que la Unión Soviética, habiendo desaparecido, queda Rusia recuperándose como potencia militar importantísima, no es tampoco una amenaza lejana de la India como gran potencia comercial también, ni menos que menos es Irán, con su régimen cocinándose en sus propias inviabilidades, con estos curas, los ayatolas, digamos ya con 40 años atrás a cuestas de fracaso de todas clases, o sea, una especie de chavismo religioso es lo que hay en Irán, digamos, con todos los fracasos típicos, bueno, aunque con una cosa a favor. El bazar de Teherán funciona, es un capitalismo comercial de toda la vida y de todos los siglos que ahí mantiene a flote aquello, pero es una espantosa crisis, producto de su propia, ¿cómo se llama? De su propio fanatismo, de creer que el islamismo radical es exportable y todas las tonterías esas que andaba por ahí el enano Ahmadinejad ya preconizando y que Chávez era su principal aliado en América. Y han tenido la osadía de mudarse para América Latina por la vía de Chávez y de Maduro. Y esa vaina aquí no traga y no es verdad que vamos a ser un país islámico como preconiza Maduro ni nada por el estilo para complacer a sus socios allá. Esta vaina tiene demasiado en común con esa tontería que preconizó Pablo Iglesias ¿cómo se llama? En España, que fundando Podemos era financiado por los ayatolas de Irán. ¿Bien? Él defiende a los homosexuales, pero entonces permite que el que le paga la televisora y el programa cuelgue a los homosexuales en grúas en Irán. Él es enemigo de la, ¿cómo se llama? De la penetración norteamericana, pero le gusta mucho que Norteamérica no se meta tampoco en España porque eso es territorio de Europa. Porque son europeístas, son globalistas, son partidarios de cuanta bolsería se le ocurrió al tal Soros y se le ocurría al tal Obama y todo lo que implicaba la ideología del globalismo. Contra esa vaina ha insurgido, ¿cómo se llama? Trump, y plantea una agenda antiglobalista que mete a Estados Unidos en una ruta de recuperación, luego del coronavirus, de recuperación del empleo norteamericano a partir de una reincentivación del mercado interno o de la expansión hacia adentro, y eso lo vivió Estados Unidos en otra época, es decir, viene una etapa donde Estados Unidos será de nuevo la nación mejor colocada para recuperarse de las desastrosas condiciones que queda el país y que queda el mundo con el coronavirus, con un comercio mundial desarticulado y reventado. Como fue lo que ocurrió el año 28 con la crisis de la financiera del año 28, que llevó, ¿sabes a qué? Al fascismo y a la guerra. Entonces, no será fascismo y menos que quisiéramos una guerra para resolver la tronera que queda después del coronavirus, pero, caramba, qué bueno fuera que Estados Unidos se le diera su plan de que primero ellos van a tener que, digamos, echar fuera de la óptica ¿cómo se llama?, de colaborar mucho y tolerar mucho las otras presencias concurrentes, en particular China y Rusia. Nosotros estamos, querámoslo o no, en el mero centro de esas contradicciones de imperios.
estamos en medio de la dialéctica de imperio. Estados Unidos, esta amenacita que hace Trump con la flota esta antidroga, etcétera, etcétera, tiene que ver con eso. Decir o dejar decir que no quisiera ver los iraníes por aquí, tiene que ver con eso. A saber, el mar Caribe es un mare nostrum para los yanquis. Es una zona importante y como quiera que están saliendo del Medio Oriente y ya salieron hace 30 y pico de años ¿cómo se llama? De la propia península Indochina y tienen a Japón fortalecido y sólido, incluso en este momento retirándose también de las inversiones chinas y de devolver sus industrias también a Japón, es lo que está rearmándose unas coaliciones importantísimas para esta nueva etapa donde China va a lamentar haber despertado, digamos, con su exceso ¿cómo se llama?, de eficiencias, ha despertado, chicos, las agallas de un imperio que no lo puedes basurear, y ellos creían que podían basurear a Norteamérica y hasta el propio Japón. ¿Para dónde va esto? Para una guerra comercial implacable contra China. Y Europa ve qué hace, porque hasta ahora viene tratando de quedar bien con Dios y con el diablo, con Estados Unidos y con Rusia, y Estados Unidos la verdad que puede ver con cierta paciencia que se amisten con Rusia, que no es comunista ni es nada de esas vainas que dicen los ideólogos de pacotilla. Rusia es un país que aspira a recuperar su imperio ruso y entonces está buscando su espacio vital allí en la industria europea, como les ayuda a desarrollar o a mantenerse a flote con una colosal masa terrestre que es ese país, con 8 o 10% del planeta. Y donde hay de todo. Rusia es un país riquísimo, solo que administrado por una economía de muy poco vuelo, de muy poca iniciativa, porque esta vaina es la herencia del estatismo asfixiante, donde ¿cómo se llama? Los gerentes de las empresas estatales se robaron esa vaina y montaron entonces monopolios que solo pueden funcionar con el apoyo del gobierno. En ese marco mundial, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, pero en ese marco mundial hay una pequeña particularidad, de que esa guerra comercial arrancó hace rato, tiene varias batallas, por cierto, batallas que han sido ganadas una tras otra por los Estados Unidos a favor de sus empresas y del establecimiento de empresas dentro o el regreso de las manufacturas de sus empresas a territorio de los Estados Unidos y no a territorio de China. Hay un factor además que se repite con frecuencia cuando se habla de esta guerra comercial, que es una especie de, parafraseando por cierto, a lo que ellos mismos decían de los Estados Unidos en el año 41, un gigante dormido, que es Japón. Porque Japón, que ha sido condenado a tener una posición dentro del concierto internacional subalterna desde el punto de vista político y militar, luego del resultado de la Segunda Guerra Mundial, no ha detenido su crecimiento económico, no ha detenido su posicionamiento como una potencia exportadora, como una economía que más allá de los vaivenes de toda potencia se muestra sólida, y además de eso con una estabilidad política que es la envidia de la región, porque no es una democracia occidental, pero no es una clásica tiranía oriental con un autócrata haciendo de las suyas con su población. Entonces quizás habrá llegado el momento de que a Japón se le permita regresar a tener un papel preponderante en la región que coadyuve a que China entienda que no está sola en el mundo y mucho menos en su propia región, ¿no? Así es. Hay un rearme de Japón tolerado, porque eso vino por pacto con los Estados Unidos como potencia dominante. Le están permitiendo cada vez más cosas y a China le aterra un Japón que vuelva a las andadas de querer echar un mordisco en su propio territorio con lo que fue la Manchuria, que se la cogieron en el tal Manchukuo aquel. No hay manera de prever otra cosa que no sea la agudización, digamos, la intensificación de los conflictos interimperiales de las grandes naciones ricas
que necesitan, que habiéndosele quedado chiquito el mundo, necesitan comerse un pedazo del pastel más grande. Y entonces habían uno que eran los chinos que están atragantándose, chicos, a una velocidad extraordinaria, todo lo que podían. Y entonces, un momentico, tú estás comiendo mucho, chino, quieto en primera. Tú ahora te va a tocar en lo que te digamos. Han inventado hasta que China es responsable de lo del coronavirus, la vaina. Eso se maneja incluso en términos propagandistas. Trump lo llama la peste china o el virus chino. Bueno, pero chino es. Chino es, pero no creo que sea la teoría conspiranoica de que Pero es surgió un en chino China. que inventó China para envainar a todo el mundo. Es tan Bueno, genio que... no sé si para envainar a todo el mundo, pero puede haber sido tranquilamente un virus creado en laboratorio que se les escapó de la mano, o puede haber sido simplemente un virus que de forma natural se creó y por no haber informado debidamente a su población y a sus vecinos, se le fue de control. Pero chino es, cualquiera de las dos razones, fue allí. Al que no se le fue de control fue a China. Porque es un Bueno, que régimen sepamos. totalitario Que impresionante. sepamos. ¿Ah? Claro, que sepamos. No solo que sepamos, que hay evidencias de que los tipos pararon aquello al precio de no sé cuántos muertos fusilados o con casas tapiadas y edificios tapiados. Acuérdate, Alberto, que no sabemos, porque la información que puede salir de China es lo suficientemente hermético todo como para no saber hasta un buen tiempo qué es lo que pasó allí con el virus. Yo creo que van a pasar décadas. Vamos a hacer una vaina. No le agarro el rabo a perro que no conozco. Lo de China por ahora y lo del coronavirus, etcétera, yo prefiero lo más normal, que es que, bueno, eso, porque no Italia, la gran exportadora del virus en Europa, donde causó más estragos, ¿por qué no fue un virus que efectivamente se desarrolló en China, pero allá fue contenido con un rigor impresionante? Y allá también radican los fracasos, porque con el etíope ese que es un asalariado de ellos, de la Organización Mundial de la Salud, recomendaron disparate de todas clases. O sea, para mí, lo único grave que han hecho los chinos es poner por delante a la bendita Organización Mundial de la Salud, que no hizo sino recomendar disparate, cuando es una vaina que estaba apenas en cierne, empezando. Por ejemplo, no se hicieron, ¿cómo se llama?, autopsia, y está demostrado con las autopsias que los italianos hicieron, que la gente no muere de asfixia, sino por microtrombos allí de toda la red sanguínea. Y entonces hay una cantidad de temas que estarán discutiéndose por años y que estarán felizmente investigándose. Y no precisamente con la libertad en China, pero sí en los Estados Unidos, donde esas cosas no se pueden esconder, y en Europa también. Eso va a salir a flote todo. Pero el tema era, Dani, lo del coronavirus es muy importante, no para determinar que fue un virus chino o no, sino que ya una vez habiendo causado la dislocación del mercado mundial y la contracción brutal del empleo y habiendo metido el mundo entero en una recesión, ¿cómo se sale de ella? En Europa en los años 30 inventaron que era con el nazismo, Rusia inventó su propia autarquía con Stalin, y Estados Unidos su New Deal. Fíjate qué interesante la diferencia de la solución chavista, digamos, en Rusia era una furibunda centralización de la economía planificada que dio grandes resultados. Es realmente una ofensa a Rusia decir que eso era el chavismo. Ese era el stalinismo, el estatismo stalinista. Sí fue efectivo en la construcción de una gran industria soviética con un pobre consumo popular, porque esa es la bendita noción de cuando tú liquidas todo vestigio de propiedad privada y empresa, entonces terminas edificando ese monstruo que fue la economía rusa. Pero, mientras tanto, había en Estados Unidos un enorme territorio por conquistar, desarrollar, y le metieron carreteras y le metieron embalses, y el New Deal, entonces el nuevo acuerdo ese de Roosevelt, funcionó para Estados Unidos. Y tan le funcionó que se preparó allí como solo digamos, olvidándose de que Europa se está metiendo ya en la tronera de la perspectiva de la guerra con lo del nazismo. Bien, llegó la guerra
y Estados Unidos pudo ser el arsenal de la democracia y ayudar a Rusia incluida y a toda Europa, chico, con la más sofisticada maquinaria de guerra para librar la guerra en 3 frentes, incluyendo a los japoneses, que los aplacó a carajazo limpio también, y casi que por gusto al final le zumbó las 2 bombas nucleares esas para terminar de liquidar y de hacer hincar al imperio japonés. De todo eso que quedó la enseñanza histórica, de que no puede haber un imperialismo único dominando el mundo. El superimperialismo es inviable. Entonces se recuperan varios. Estados Unidos le da coscorrón a Inglaterra y Francia y déjenme Israel quieto. La crisis de Suez, la Libia, contiene la Unión Soviética y tiene que rivalizar en una guerra fría costosísima, más para los soviéticos que para Estados Unidos, que aprovechaba las invenciones armamentistas para desarrollar toda una cantidad de ramas industriales y de investigación que le fueron enormemente provechosas para su primacía en el capitalismo mundial. Y terminada la Guerra Fría, ¿qué es lo que viene? ¿Viene, cómo se llama, la gran imperio norteamericano dominante? No. Había ya el desarrollo chino, había en perspectiva estaría ¿cómo se llama? La reemergencia rusa, y vino una de los tigres asiáticos y el propio Japón, la Corea del Sur, Indonesia, es decir, la propia India. Empieza entonces un proceso, hasta Brasil se colió en esa etapa, chicos, construyendo una economía mediana de cierto interés. Por supuesto, Alemania volviendo a aspirar por tercera vez en el siglo, echar vaina. No, usted no puede, con Francia haga su pacto y dirija en Europa, pues usted no puede aspirar a ser gran potencia. Pero entonces, ¿qué es el mundo hoy? La confesión de que nadie pudo dominar completamente todo. Y Estados Unidos entonces debe admitir que, ¿cómo se llama?, que China ha sacado una ventaja enorme en la comercialización, en la tecnología y en los espacios comerciales en África y materias primas que ha desarrollado, etcétera, etcétera, y que no hay manera de parar a aquel gigante chino, sino, chicos, ganándole con la única arma que tiene Estados Unidos. Me dan mi pedazo. Estados Unidos aquí no me entran, sean pendejos. Y yo le agrego que el señor Trump estará ideando que América, con su destino manifiesto famoso y su doctrina Monroe, dirá: y en América hispánica nosotros tenemos intereses fundamentalísimos. Y el ensayo de Flotica esta antidroga es la primera muestra de que el Trump quiere desengancharse de muchos líos del mundo que le costaban muy caro a la sociedad americana, pero de lo que pareciera, pero lo que pareciera querer le atrae otra vez es cierta hegemonía regional. ¿Por qué? Porque necesita materia prima, necesita las mayores garantías de sus libertades de ambos mares cercanos de los 2 océanos cercanos a Estados Unidos. Eso no significa que va a salir de Asia, o que va a salir de Europa, o que va a salir de África. Pero lo que más le costaría sería de confesarse en una impotencia y en una minusvalía en América hispánica. Y la fortaleza de esa política le viene porque el principal y más poblado de esos países hispanos es México. Y México es socio, a pesar del bolsa, ¿cómo se llama? AMLO, el López Obrador y a pesar de toda esa rimbombancia del nacionalismo mexicano. Los problemas para Estados Unidos es lo del narcoestado, pero no el que México no sea un socio confiable como ha sido para ser una gran plataforma de exportación hacia los Estados Unidos de muchas de las empresas para su mercado común. Pero es que el gran problema que no ven algunos políticos es que el segundo gran auge del narcotráfico en México, porque el primero fue en los 70, con el famoso tema de la exportación de marihuana y todo lo que eso significó en su momento, combatió la primera guerra contra la droga que se libra en aquellos tiempos. Pero el segundo gran auge que se empieza a ver desde el año 2000 en adelante, que es cuando se desata aquella guerra de carteles y toda la presencia en el norte de México, está asociado fundamentalmente al Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Porque cuando se habla de un tratado de libre comercio para todas las mercancías, estamos hablando de todas las mercancías, y siendo la droga una mercancía ilegal, entiéndase que circulando vehículos con mercancías desde el norte de México hasta los Estados Unidos, obviamente
obviamente había un terreno completamente listo para que circularan también las mercancías ilegales. Como en efecto, siendo así las cosas, el pelearse con los Estados Unidos por las políticas comerciales es lo peor que puede imaginársele a un gobernante mexicano que entienda el poder que tienen los carteles. Porque sabe muy bien que precisamente es a los carteles a los que les interesa esa política comercial. Porque gracias a esa política comercial fue que crecieron. No solamente por el tema del narcotráfico, sino por digamos, el parásito fundamental del narcotráfico es la legitimación de capitales. O sea, si un narcotraficante no tiene cómo legitimar el dinero que hace ilegalmente, se viene abajo el negocio. Y mientras haya más empresas en esa zona, hay una cosa impresionante que es el número de empresas que surgieron en el norte de México desde el año, a partir del año 98, pero la explosión que hubo durante el gobierno de Vicente Fox de pequeñas empresas manufactureras con capacidad de exportación hacia los Estados Unidos en el norte de México fue de tal magnitud que se convirtió en un paraíso para la legitimación de capitales. Ahí cualquiera te montaba una fábrica para cosas, las famosas maquilas, una pequeña casa con una cuestión y 2 máquinas de coser que sacaban 2.000 suelas de zapatos a la semana para tal o tal compañía, y eso era dinero que se legitimaba. Entonces, todas estas cosas que pareciera que para algunos no tienen importancia porque la cuestión es el titular y el saber lo que vas a poner en el titular mañana sin saber cuál va a ser el titular dentro de 2 años o dentro de 10. Yo aspiro. Es quizá lo que más preocupa. Entonces ya para concluir te preguntaría, y en medio de todo este universo, de esta guerra entre dos grandes elefantes, que son los Estados Unidos y China, ¿dónde dejas tú a Venezuela en medio de todo eso? Bueno, Venezuela... Yo he hablado del destino manifiesto, me imagino que por ahí vienes, ¿no? Sí, por ahí voy, porque es que no le veo otra solución a nuestro destino nacional. No porque carezcamos de ¿cómo se llama?, de un papel a encarnar en una futura república reconstruida. Nosotros tenemos 2 alternativas. Yo quisiera, por supuesto, que el Estado venezolano fuese de tal solidez interna que con sus capacidades del territorio que administra son de un nivel impresionante de riqueza en su subsuelo, que podamos constituir una potencia mediana. Venezuela tiene capacidades para ser una potencia mediana, Daniel. Si tú te pones a comparar todo lo que tenemos de riqueza, bueno, y por cierto, no es la población la menor de esa riqueza. Nuestra población es laboriosa. Claro que hay 1 millón de vagos también, pero hay, digamos, potencialidad profesional, la lucidez de la enorme, ¿cómo se llama?, laboriosidad de tantos profesionales que se hacen carrera en otros países. Viene de eso, de que los venezolanos somos muy buenos en muchas profesiones que pudiéramos desarrollar. De una manera deformada, la propia aristocracia de PDVSA, con miles de deformaciones, era, sin embargo, una aristocracia gerencial muy interesante para estudiarse como potencialidad de un país determinado. Si llegamos a ser la segunda, ¿cómo se llama?, empresa del mundo, siendo empresa nacionalizada, bueno, chicos, ahí habían reservas importantes de intelecto venezolano. Con esto quiero decirte, si nosotros tuviéramos la suerte de tener otra élite, y es nuestro problema, Daniel, nuestra taradez viene de nuestra clase empresarial y peor aún de nuestra clase política. Sendos parásitos agrupados para todo lo que idean es ganarse unos reales fáciles para ir a construir una casa en Miami y llévate los reales para Miami y no, porque es que es de España, siempre anda con una vaina que no es su propio país. Chicos, si eso se revirtiera por un milagro rarísimo de que los venezolanos empezáramos todos, porque yo lo he pensado, pero ¿cómo hago yo si soy de lo que sería eventualmente parte de la élite política que es el factor más podrido, porque es corrupto por definición y enseñó a robar a los empresarios y viceversa? Ya no sé quién es más ladrón, si los empresarios improvisados o los políticos que enseñaban a los empresarios a robar.
pero la calamidad histórica de la propia democracia nuestra degenerando y del chavismo que encarnó los peores vicios. Hay que decir audio, nos quedamos sin audio tuyo. Nos quedamos sin audio tuyo. Creo que pasó algo con tu micrófono porque se fue el audio. A ver, a ver, a ver. No te escuchamos. Aló. A ver. Se fue el audio. Tú no te oyes. Desenchufa tu micrófono. A ver. No te escuchamos. Pero estábamos muy bien. Y de repente te quedaste mudo. Debe ser algo con el software, porque no es lógico. Ahora sí, regresaste. Ah, pero ¿qué pasó? Ya está. No sé, te quedaste mudo sin que pasara nada. Ok. Bien. Mira, Dani, bueno, vas a tener trabajo ahí para pegar esta vaina. Ah, no te preocupes, eso es lo de menos. Entonces, el tema no es que carezcamos de una potencialidad, incluso en nuestra propia población, para ser una mediana potencia con un altísimo nivel de vida. Eso sería posible si tuviésemos una élite empresarial y sobre todo una élite política que eduque el nuevo país con capacidad para hacer lo que somos capaces de ser. Pero esa es nuestra tara histórica, la tara histórica de nuestros dirigentes, nuestras élites. O sea, un país que elija a Maduro y que tenga como contradictor a Maduro, carajo, vaina, ¿cómo se llama? A Capriles, está muy mal, chico, históricamente visto, ¿no? Bien. No fue así en el pasado, porque tú tenías dirigentes militares de la calidad de Pérez Jiménez, de la calidad de los primeros, ¿cómo se llama?, próceres allí, adecos del ejército. Estoy hablando del ejército de los años 60, pero tenías también partidos políticos que tuvieran a Caldera antes de llegar Chocho de la segunda presidencia, y a, ¿cómo se llama?, y a gente como León y como Betancur y Barrio, etcétera. Bueno, podía pensarse en que aquel país se parecía a un país que potencialmente podía desarrollar grandes cosas. Bueno, esa es otra discusión. Algún día tendremos que hacer una medición exacta de dónde viene el grueso de nuestras calamidades. Pero se engendraron allá. Solo que estalló con el chavismo como no solo exponenciada, sino expresándose visiblemente como la incapacidad personificada de esas élites económicas y políticas para hacer otra cosa que esta inmensa torta del chavismo, madurismo, murismo, porque es un fenómeno conjunto, como hemos definido siempre. Ahora bien, si no tenemos ese chance en lo inmediato de ser un nuevo país con una nueva élite política y empresarial, Dani, tenemos que contar con la mano del imperio amigo, con la mano del imperio cercano. O es que vamos a mudarnos para China, o llamar que China venga a resolvernos este lío, o que vengan los rusos, o que vengan los iraníes. Solo un tarado mental como Chávez, y más tarado aún Maduro, se le puede ocurrir que las soluciones nuestras pueden venir de China, o de Rusia, o de Irán, o de Cuba, que era la personificación de las taras históricas de lo peor del estatismo estalinista y de la brutalidad de los guerrilleros. ¿Tú has visto algo más bruto que un guerrillero izquierdista? Bueno, esa vaina era el castrismo. Entonces, una vaina que tuviera como símbolo a Guevara, chico. Un pestilente asesino, pero brutal. Como este no solamente un asesino, no solamente brutal, sino profundamente equivocado. O sea, sus tesis, ni siquiera él mismo llevándolas a la práctica, lograron ser exitosas. Esa tesis del foquismo de los 12 hombres y que casi que por una cuestión apostólica, porque eran 12 apóstoles guerrilleros, se metían en un monte, convencían y alzaban en armas al pueblo y tomaban el poder. Eso yo creo que es la venta de humo más grande de la historia del siglo XX. Y pensar tantas bellas señoritas con una franela, con el Che Guevara. ¿Eh? No, y tanto lo que dice Germán Carrera Dama, que por cierto, cumplirá 90 años y será un homenaje a su
a su vida y a su obra, como deben ser los homenajes en vida. En su libro, en su conversación con Ramón Hernández llamada El asedio inútil, habla de o sea, con mucho sentimiento, de lo que él le tocó ver, le correspondió ver, como siendo director de la Escuela de Historia en aquellos años duros, llegaban uno tras otro cada cierto tiempo jóvenes estudiantes de la Escuela de Historia a despedirse de él sin decirle para dónde iban, y ya todo estaba claro para dónde se iban. Y él recuerda cómo una generación de jóvenes que pudieron haber servido de mucho en la lucha política para el futuro, o dentro de las academias en el futuro, o dentro de las Fuerzas Armadas en el futuro, por creer en estas ideologías con planes que no iban para ninguna parte más allá del voluntarismo y de la utopía. Bueno, se perdió un recurso humano valiosísimo para el futuro. Y lamentablemente, de esos pueblos vienen estos lodos, lo que estamos chapoteando ahorita. Y habían generosísimos jóvenes con las mejores intenciones que iban a parar a esa locura, y había lo peor, chico, del asesino innato, del cultor de la arma y de andar siempre buscando un pleito para meterse. O sea, esa izquierda de esos años 60 fue una escuela de delitos y de bondades infinitas, pero sí, carajo, ganaron los del delito porque todos se hicieron chavistas para robar, ¿entiendes? Ahora, Dani, yo quisiera como redondear esta parte que va a quedar pocha si no la termino de decir, de que la perspectiva de nuestra sociedad orgánica con los Estados Unidos sería aún más fructífera si fuésemos capaces de previamente o en el propio camino desarrollar una fuerte relación con otros países hispanoamericanos o incluso con Brasil, hispanoamericano y con Brasil, para hacer de una economía de Sudamérica una cosa contabilizable en el mundo, que solo puede serlo si se asocia a una de estas grandes dinamos industriales del planeta. Y parece ser que ya China como que empezó a plantarse en América del Sur por la dejadez norteamericana. Es que detrás de esto está el famoso globalismo. A ellos les interesaban era que no existan estados nacionales, digo de Obama y la Clinton, que digamos fuesen algunos grandes capitales que dominaran la economía mundial, los grandes factores del capital financiero, y el resto, chicos, se iría arreglando por esta élite globalista, ¿bien? Que también fabricó varias ideologías complacientes con ese papel predestinado de los portadores de esa ideología. Bueno, esa vaina es una tronco de ¿cómo se llama, chico? De estafa, porque se ha demostrado, y eso es lo que demostró Trump, que esa vaina no le conviene a los Estados-nación, que no le conviene, y los europeos vienen de retroceso de eso. Ese surgimiento de unas derechas nacionalistas en toda Europa, y en particular, para la que conozco mejor, España, que viene de que ese es un fiasco, chicos, la Comunidad Europea, con un puño burócrata allá en Bruselas decidiendo toda vaina, y ¿cómo se llama? Y emancipándose del control de las poblaciones que representan esos estados. O sea, ese mundo concebido después de la caída de la Unión Soviética como el gran reino de los globalistas, y que tuvo en Obama su mejor expresión, acaba de terminar. Se está yendo al carajo. ¿Cómo se llama? Y las potencialidades inherentes a muchas naciones, entre ellas la nuestra, no tienen nada que ganar con el globalismo, y sí mucho que ganar del lado de estas posturas de defensa de los estados nacionales, como está haciendo Trump, y que nosotros, si queremos estar asociados a alguien con fuerza y que tenga pertinencia en nuestra zona, es con Trump y no con todas esas plagas con las que salía el chavismo, para entonces ver como viable también la otra alternativa, si no somos una pequeña o mediana potencia desde nuestra propia independencia a ultranza, por lo menos poderla ser asociado a un imperio de gran dinamismo como el imperio norteamericano. Esa es la tesis. ¿Cómo la ves tú? Bueno, yo pienso que Venezuela lo primero que debe hacer es reencontrar su destino. Eso es muy buena expresión. Yo dudo mucho que el destino de Venezuela, si quiere seguir siendo Venezuela, es salir de la escasez de gasolina para permanecer en la escasez de agua
y para matar la escasez de agua compró una cisterna, pero permanecer en el racionamiento eléctrico, y en algún momento se une las tres. Ni hay agua, ni hay luz, ni hay... o sea, yo no puedo creer que un país esté condenado a vivir esta desgracia eternamente. Ni puedo creer que la sociedad esté tan domesticada como para permitir que esto ocurra. Yo creo que la sociedad venezolana tiene muchas taras, sin duda alguna, pero yo no creo que esté condenada. Sinceramente, no creo que lo esté. No, yo no veo tampoco, pero sí hay una cosa que hay que como concluir. Como es a tiros, Dani, la vaina, ¿quién echa los tiros? A mí me invade una profunda rabia contra esta élite militar nuestra, ¿bien? Que debiendo ser porque le tocaba ser, porque le exigíamos que fuera, coño, los que corrigieran, es que no necesitan ni siquiera irse al otro extremo, necesitan corregir algo, chico, de esa doblez moral, de esa de impenitente manía, chico, de robar y de ser favorecido como estafador de los dineros públicos, con uniforme y lleno de chapa al pecho. Esos carajetes, ¿por qué abandonaron, chicos, su obligación elemental de ser conductores, o sea, autores también de la conducción del Estado, y se le entregaron a estos patanes de pacotilla que representa el chavismo? Bueno, pero que allí es donde va. Bueno, pero allí es donde va, y no quisiera que nos extendiéramos en esto porque sería ya prácticamente otro debate, pero la sociedad venezolana que escogió al chavismo, la sociedad venezolana que asumió posiciones cómodas frente al chavismo, de callar y de aprovechar mientras tanto, y bueno, ya se verá. Y la sociedad venezolana que fue capaz, yo lo decía en estos días en mi último artículo en Panam Post, esa sociedad venezolana que fue capaz de exigirle a los militares, bueno, y ustedes no van a hacer nada. Y cuando los militares hicieron algo, la gente se fue para su casa a ver el asunto por televisión el 11 de abril. O cuando los militares se metieron en operaciones distintas, bien sea la operación de Oscar Pérez, la operación Libertad, la operación Jericó, la operación Gedeón, la operación Espada de Dios, etcétera, toda esa cantidad de cosas se han ido llenando, han ido acudiendo al llamado de una sociedad, se han ido llenando las cárceles de presos políticos militares, que allí están disecados. Y allí están disecados. Y la sociedad venezolana, lo único que ha tenido que ver con todo esto, por lo menos de forma pública, es hacer chistes sobre si llegaron que se llegaron en unos peñeros, que se llegaron desarmados, etcétera, sin ver la profundidad de que de verdad, a pesar de la desgracia del chavismo, unos muchachos que fueron criados en escuelas y liceos bolivarianos, que fueron formados en esa academia militar putrefacta, chavista, a pesar de eso, tomaron las armas contra el chavismo. Lo que quiere decir que allá adentro, sí hay alguna conciencia. La pregunta es, ¿y la sociedad? Dani, el problema es que hay una calamidad de este lado que es del mismo tamaño de la putrefacción de esa élite militar. Exactamente. Que es la putrefacción de la vieja élite venezolana, que no genera sino ladrones. Los bolichicos malditos estos, y los banqueros, y los enchufados, los que traen millones de dólares para la banca extranjera, esos carajetes son corresponsables con la élite militar de que estemos en este pantano. Así es. Porque eso es lo que hay que tener claro para ver cómo se corrige y desde qué profundidad se corrige. Dani, yo nunca creí en la pena de muerte y he terminado creyendo que quizás sea fatal tener que imponer la pena de muerte para ver si tenemos algún destino. Porque esta plaga ya es tan profunda que es una gangrena histórica. Así es. Bueno, ojalá no se gangrene todo el organismo. Y bueno, y esperaremos que de repente ese universo de analistas que son entrevistados por esa corporación de propaganda llamada Carmen y Cepachangola, en algún momento nos diga si entraron o no entraron los buques y si nos importa o no nos importa. ¿Tu carro tiene gasolina? Yo no uso vehículo. Ah, gracias a Dios, yo tampoco. Hasta la próxima. Hasta la próxima.